Hola a todos y todas, soy André, el del Photoshop, y en el tutorial de hoy os quiero enseñar cómo crear efectos de partículas. Os voy a enseñar cómo crear nieve utilizando filtros y también cómo crear lluvia más realista utilizando un pincel personalizado. Es un tutorial bastante fácil, solamente utilizaremos un par de filtros y veréis que es bastante fácil de conseguir, así que vamos a empezar. Para crear este efecto voy a utilizar esta foto como fondo. Es una foto gratuita que he encontrado en Deposit Photos. Os puede dar el enlace si todavía está disponible en internet. Si no, podéis utilizar cualquier otra foto. Pero he utilizado esta porque tiene un fondo así un poquito más blanco y tal. Y he utilizado niveles para subir un poquito las luces, ¿vale? Y que sea un poquito más luminosa. Pero bueno, la foto de fondo da igual, lo que importa es el efecto. Y vamos a empezar con el efecto de la nieve, ¿vale? Primero vamos a crear una nueva capa que vamos a llamar nieve. A continuación la vamos a rellenar con negro. Ponemos aquí el color frontal negro y con la tecla Alt y retroceso vamos a rellenar eso de negro. O vamos a ir a edición, rellenar y aquí seleccionamos negro, ¿vale? Pero es mucho más rápido con las teclas, como siempre os digo, aprenderse los atajos del teclado más utilizados os va a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Bien, ya tenemos esto aquí. Lo que os aconsejo es que trabajéis de forma no destructiva y por lo tanto convertiríamos esta capa en objeto inteligente haciendo clic con el botón derecho sobre la capa y ahora vamos a ir a filtro, ruido, a ver dónde está, ruido, añadir ruido. ¿Vale? Aquí es importante que pongáis el modo a monocromático, ¿vale? No queremos color. Por lo tanto, activamos monocromático y utilizamos uniforme o gaussiano. Yo lo voy a poner en gaussiano. Y la cantidad, 90% ya está bien, no hace falta poner más. Y le vamos a dar a OK, ¿vale? Bien, ya tenemos el filtro inteligente aquí que se nos ha creado. Y vamos a tener que convertir esto en nuestra nieve, ¿vale? En el efecto ese de la nieve cayendo. Para hacer eso vamos a ir a filtro otra vez y si tenéis los filtros listados aquí, ir a artístico y seleccionar pincel seco, o si no, ir a galería de filtros. Y aquí veis dentro de la carpeta de artístico encontramos aquí abajo pincel seco. Este filtro está disponible en todas las versiones de Photoshop, ¿vale? Es uno de los filtros clásicos de Photoshop. Y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar simplemente el tamaño del pincel. Tanto el detalle como la textura, bueno, no van a tener ningún efecto, ¿vale? Nuestras partículas aquí, pero el tamaño del pincel sí, ¿vale? Cuanto menor sea el tamaño del pincel, más efectos tendremos, ¿veis? Como lo he puesto a 0, tengo más partículas. Si queréis menos, aumentar el tamaño, ¿vale? Yo lo voy a dejar a 2 y detalle y textura las que sean, da igual. Y hacemos clic en OK, ¿vale? Veis, el filtro se nos ha aplicado y si hago zoom al 100%, veréis que se me han creado una especie de partículas, algunas más pequeñas, algunas más grandes, pero por supuesto no podremos utilizar esto porque es muy feo. Los bordes, veis que son todos muy feos y muy pixelados, ¿vale? No queremos eso. Para arreglarlo y que quede mejor, lo primero que voy a hacer es cambiar el modo de fusión, porque claro, este fondo es negro y yo quiero solamente ver estas partículas blancas, ¿vale? Lo que no os he dicho, antes de crear este efecto, aseguraos de que los colores que tenéis aquí son blanco y negro, ¿vale? Porque si no os va a salir estas partículas, si tenéis aquí rojo, por ejemplo, os van a salir de color rojo quizás, ¿vale? Así que aseguraos primero de que el color sea blanco y negro antes de aplicar el filtro. Pues bien, para eliminar este fondo negro vamos a cambiar el modo de fusión a trama, ¿vale? Por ejemplo, si queréis crear partículas de polvo y no nieve, invertir los colores después de aplicar el filtro, o invertir los colores aquí antes de aplicar ese filtro, o después de aplicarlo invertir la imagen, lo que os sea más cómodo. Y en lugar de utilizar el modo trama, utilizar el modo multiplicar, ¿vale? De esa forma lo que os desaparecerá serán estos puntos, bueno, todo lo que es blanco y quedará todo lo que es negro, que serán las partículas, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así, en trama. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es aplicar otro filtro para suavizar esto un poco, ¿vale? Voy a ir a filtro, en desenfocar y voy a utilizar un desenfoque gaussiano. Podéis utilizar cualquier otro tipo de desenfoque, pero el desenfoque gaussiano funciona bien
Estos de aquí arriba no están activos porque esto es un objeto inteligente y no tengo acceso ni al tilt shift ni a nada de eso, ¿vale? Por lo tanto voy a utilizar gaussiano. Aquí el radio que vais a utilizar depende en gran medida del tamaño del pincel que tengáis y de lo grande que queréis que sean estas partículas, ¿vale? Empezar con un píxel y si es demasiado reducirlo, si es demasiado poco aumentarlo un poco. Yo voy a utilizar 1,2 quizás. Le voy a dar clic. Ok, ¿vale? Ya veis que mis partículas aquí ya están suavizadas. Si aumento el zoom veis cómo quedan, aunque siempre es mejor mirarlo al 100%, ¿vale? Y esta es mi nieve, por supuesto no es gran cosa, pero lo podemos hacer bastante más realista. Voy a duplicar esta capa y la voy a rasterizar porque me funcionará un poquito más rápido el Photoshop. Y lo que quiero ahora es dar un poco de sensación de profundidad, por lo tanto tengo que crear copos de estos de nieve un poco más grandes y más desenfocados y también crear un poquito de movimiento, ¿vale? Así que con esta copia que he creado y que he rasterizado, voy a llamarlo nieve 2, ¿vale? Voy a pulsar control T para seleccionar la herramienta de transformación libre y ahora voy a aumentar el tamaño de esto, voy a pulsar la tecla Shift y la tecla Alt también. Esto de la tecla Shift y Alt funciona de la siguiente manera. Veis que si aumento esto, bueno, si hago la transformación libre, no me guarda las proporciones y saldría una cosa un poco distorsionada. Si pulso la tecla Shift, veréis como enseguida se me bloquea la relación de aspecto y aumenta tanto en anchura como en altura en la misma proporción. Y si además también pulso la tecla Alt, esta caja veis que se expande desde el centro. Y yo quiero eso, ¿vale? La voy a hacer bastante más grande. Ahí, muy bien. Y ahora veis que tengo unas partículas más grandes, ¿veis? Y también serán un poquito más desenfocadas porque, claro, se desenfoca un poco más al aumentar la foto. Y ahora, si quiero un poquito de movimiento, voy a crear dos capas más. Primero, nieve 2, que es la que contiene las partículas más grandes, la voy a duplicar con control J, ¿vale? Y la voy a llamar nieve 2M de movimiento, ¿vale? Y ahora voy a aplicar otro filtro. Primero, antes de aplicar el filtro, las voy a mover porque si no estarán una encima de otra y no se verá mucha cosa, ¿vale? Las voy a mover así un poco. Y voy a aplicar, a ver qué filtro podemos aplicar. Filtro, distorsionar. Bueno, vamos a aplicar otro desenfoque, pero esta vez de movimiento, ¿vale? Y vamos a poner un ángulo de 60 grados, 45 grados. Eso sí, la distancia no la pongáis muy grande porque solamente queremos un toque, ¿vale? No quiero esto, ¿vale? Eso da una sensación de velocidad demasiado grande y no quiero, ¿vale? Solo un poquito para que se vea que es como si estuvieran moviendo. También podéis utilizar otro filtro para crear este efecto, esta sensación de movimiento. Voy a deshacer, ¿vale? Vamos a utilizar este mismo de distorsionar, ¿vale? Y solamente vamos a hacer un pequeño zigzag aquí. Para dar un poquito más de sensación de movimiento, como de una pequeña tormenta, ¿vale? Y incluso a esto le podéis poner ese desenfoque de movimiento, desenfocar, desenfoque de movimiento, pero el ángulo lo voy a poner hacia arriba. Bueno, no, 45 grados, pero muy poco movimiento, ¿vale? Poquísimo, muy poco. Vale, y ahora ya tengo un poquito de movimiento, voy a crear otra capa, pero esta vez otra copia, esta vez de la nieve 1, ¿vale? Que es la que contenía las partículas más pequeñas. Control J, voy a rasterizar esta capa y voy a llamar esto nieve 1M, también de movimiento. ¿Vale? Y ahora con esta capa seleccionada también la voy a mover un poquito y quizás la voy a hacer un poquito más grande, no tan grande como la otra. Ahí. Y ahora voy a ir a filtro, distorsionar y vamos a ir a onda, ¿vale? Aquí, lástima que esta vista previa sea tan pequeña. Aquí vamos a cambiar un poquito la distribución, ¿vale? ¿Veis? Bueno, no sé si se ve en el vídeo, voy a hacer zoom, intentaré que
veáis un poco más. Vamos a reducir un poco la escala primero, porque no queremos que esta distorsión sea tan grande, ¿vale? La amplitud y la longitud no las vamos a mover mucho tampoco, pero lo importante es la escala, ¿vale? Si reducimos la escala, por mucho que ampliemos esto aquí, no se va a ver tan grande eso, ¿vale? De todas formas vamos a utilizar ajustes muy suaves, ¿vale? Esto simplemente nos crea como un poco de distorsión, como he dicho, en las partículas. Y vamos a probar con este ajuste. Ya digo, no se ve muy bien aquí, por lo tanto no puedo juzgar mucho. Voy a hacer clic en OK y a ver qué sale. Bueno, no salió mal. Voy a pulsar Control F para aplicar ese mismo filtro otra vez con los mismos ajustes. Y incluso otra vez. Bueno, es demasiado, ¿vale? Quizás crearía un duplicado de nieve 2M copia y lo aplicaría aquí también. Ese filtro con Control F. Y bueno, ya tengo aquí mis partículas. Y si queréis crear más efecto de tormenta, simplemente utilizar pues, ese filtro de distorsionar y crear como remolinos, ¿vale? Estas son todas las capas que tengo de la nieve. Voy a agruparlas con Control G y os voy a enseñar el antes y el después, ¿vale? Es importante que creéis esas partículas grandes desenfocadas, que es lo que nos van a dar más profundidad de campo, ¿vale? Bien, vamos a crear ahora el efecto de la lluvia. Para eso vamos a tener que crear un pincel personalizado. Voy a crear un nuevo documento con Control N y, por supuesto, como digo, todo depende del tamaño del lienzo. Este es de 2500 píxeles, así que voy a crear un nuevo documento de, pongamos 200 por 200 o un poquito más grande. Bueno, lo dejamos así, luego ya veremos si nos va bien. Bueno, vamos a poner a 300. Bien. Y ahora vamos a seleccionar la herramienta del pincel. Vamos a poner un pincel normal con dureza 100 y tamaño 1 píxel, ¿vale? Vamos a hacer zoom aquí. Y vamos a abrir el panel de los pinceles, ¿vale? Vamos a ir a ventana y seleccionar pincel o F5, ¿vale? Y aquí tenemos que cambiar la dinámica de forma. No vamos a poner la presión de la pluma, porque si no tenéis una tableta no lo podréis hacer. Sí que vamos a poner transición, ¿vale? Y aumentamos aquí el tamaño de 25, lo vamos a poner a 50. Vamos a ver qué tal queda. Esto creo que va en píxeles, ¿vale? Por lo tanto lo podremos poner quizás a 100, dado que nuestro documento es de 300, ¿vale? De todas formas, quizás tendremos que aumentar el tamaño a 2 píxeles, por si acaso, porque si no saldrá demasiado fina. Esta será nuestra gota de lluvia, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba, ¿vale? A ver cómo queda. Quizás queda demasiado gruesa y deberíamos dejarla a 1. Bien, vamos a poner esto a 200. Vale, ¿veis? Esta es nuestra partícula de lluvia. Y lo que queremos es que la parte de abajo sea más visible y luego se vaya difuminando a medida que va hacia arriba, ¿vale? Y vamos a pintar una o quizás 2 partículas separadas, ¿vale? Bueno, vamos a dejarla una sola en el medio, aquí. Y ya está, y veremos cómo funciona, ¿vale? Ahora tenemos que guardar esto como nuestro pincel predeterminado. Vamos a ir a edición. Es importante que pintéis con negro aquí, ¿vale? Y que el fondo sea blanco. Vamos a ir a edición y le vamos a seleccionar definir valor de pincel. Le vamos a dar un nombre. Lluvia, ¿vale? Y le vamos a dar a OK. Y nuestro pincel ya está creado. Como podéis ver, puedo pintar, pero por supuesto no es el efecto que yo quiero, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que modificar aún más esto desde aquí, ¿vale? Vamos a volver a nuestro documento con nuestro nuevo pincel creado. Y aquí tenemos que cambiar un poco el comportamiento del pincel. Primero voy a crear una nueva capa que voy a llamar lluvia 1. Y con el panel del pincel abierto voy a poner dispersión, voy a activar la opción de dispersión. Dejamos la cantidad a 1, pero sí que aumentamos la dispersión, por supuesto. Queremos que esté bien dispersado esto.
Volvemos a la forma de la punta del pincel y aumentamos el espaciado. ¿Vale? Veis que esto nos aumenta el espaciado. En la dinámica de forma, a ver si podemos cambiar un poquito el ángulo. No queremos que todas caigan recto, ¿vale? Ponemos 3 grados más o menos. Variación de redondez no la vamos a cambiar. Podríamos variar un poquito el tamaño, pero no mucho, un 15%. Esto es solamente para darle un poquito de variación al pincel. Todo esto de aquí no lo vamos a cambiar, porque si no nos va a dar la vuelta. A la forma de la punta del pincel otra vez vamos a cambiar quizás el ángulo general de cómo va a caer esto un poquito hacia la derecha, no mucho. Y creo que ya está, ¿vale? Vamos a cambiar el color del pincel a blanco y vamos a hacer una prueba. A ver, quizás nos van a salir demasiadas gotas, así que lo tendremos que cambiar quizás, ¿vale? Opacidad y flujo al 100%, modo normal y pintamos con blanco, ¿vale? Bien, se ve algo, pero demasiadas partículas y quizás demasiado pequeñas. Vamos a volver a abrir esto. Como la dispersión ya la tenemos al máximo y la variación, bueno, la vamos a dejar a 0, la cantidad a 1, la única forma que tenemos de aumentar el espaciado entre estas gotas y que nos salgan menos es aumentar desde aquí el espaciado, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Ups. Muy bien, escondemos esto y quizás voy a hacer el tamaño del pincel un poquito mayor y pintar, ¿veis? Ya tengo aquí mis partículas de lluvia, ¿vale? Bien, quizás pondría un poquito de efecto filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento. La dirección la voy a dejar para abajo y aumentar un poquito la distancia, ¿vale? Y ahora, lo mismo que antes, voy a duplicar esto, crear partículas más grandes y mover esto, quizás voltearlo un poco, ¿vale? Y quizás esto es demasiado blanquecino, dependiendo, bueno, de la foto que tengáis, pero bueno. Es interesante utilizar, incluso crear otro pincel, vamos a crearlo de 400 por 400 para crear líneas más largas, ¿vale? Voy a utilizar un pincel de dureza 100, tamaño lo voy a dejar un píxel también, y aquí en el panel de los pinceles voy a utilizar la dinámica de forma. No la voy a utilizar esta vez. Voy a crear una sola línea negra. Así, fijaos que estoy pintando sobre el fondo negro. Y luego con un pincel voy a bajar la dureza. Un pincel normal. Y voy a pintar con blanco por encima para atenuar un poco la punta, digamos, ¿vale? Ups, con blanco, no con negro. Ahí, quizás demasiado. Así, vale. Y voy a definir eso también como pincel. Definir valor de pincel. Lluvia 2. Me vuelvo a mi documento. Voy a crear otra capa. Voy a volver a abrir los paneles. Aumento la dispersión. Aumento el espaciado mucho porque aquí solamente quiero un poquito. La dinámica de forma, el ángulo lo voy a dejar al 2. Variación de redondez la varío un poco también. Esto lo dejamos así. Y veamos qué podemos conseguir con este pincel. Más líneas, pero un poquito más grande lo quiero. 500 y aumentar mucho el espaciado. Esto es como como los copos aquellos de nieve más grandes, ¿vale? Porque esto lo vamos a desenfocar, ¿vale? Vamos a pintar así, vamos a ir a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Vamos a hacer zoom a ver. Muy bien, estas son nuestras partículas desenfocadas. 3 píxeles para este tamaño de lienzo está bien. Y aumentar el tamaño un poco. Y bueno, estos son los efectos de lluvia que he creado. Quizás son demasiado visibles. Control G disminuiría quizás un poquito la opacidad. ¿Vale?
Y podéis combinarlo también con estos efectos de nieve, pero disminuyendo mucho la opacidad. Voy a dejar esta la nieve 2M, no, la nieve 2 y bajar la opacidad bastante, ¿vale? Para crear un poquito más de partículas en el aire, pero no sé, acaba de ver muy bien. Quizás con un poquito más con un filtro de desenfoque de movimiento se vería mejor. Pero bueno, creo que no queda tan mal. Y bueno, la clave es, como digo, variar un poquito el ángulo porque la lluvia no cae no cae recta, ¿vale? Por lo tanto, variar un poquito con esta opción a ver, ¿cuál era? La opción de variación de ángulo, ¿vale? Solo un poquito, 2 o 3% ya es suficiente. Y bueno, espero que os haya gustado el efecto, ¿vale? Otra vez este es el efecto de, de la lluvia y de la nieve. Voy a enseñaroslo otra vez, ¿vale? Lluvia y nieve. Lluvia y nieve. Espero que os haya gustado y que os sirva para crear mejores efectos en vuestras obras. Nada más, soy Andrea del Photoshop y nos vemos en el siguiente tutorial.